Bueno, prepárense, hay un largo tramo por recorrer, hermanas. Vamos a empezar recordando un poco que la última vez que me tocó predicar acerca de estos pasajes, habíamos visto que en las Escrituras, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, las mujeres y los hombres, ambos sexos, habían sido tomados por Dios, habían sido tomados en cuenta por Dios para hacer sus propósitos, para los propósitos que Dios había establecido. Pero también vimos que ambos disfrutan de los mismos derechos, responsabilidades y bendiciones espirituales que los varones. Son iguales, hermanas, son iguales en dignidad, valor e importancia. La vida del hombre no vale más que el de la mujer. Y así también son coherederas de las promesas de Cristo, igual que los hombres. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué recuerdo esto? Porque eso es lo que Pablo se refería cuando él decía y hablaba de la igualdad entre la mujer y el hombre en el concepto de aprender, que la mujer aprenda. Y eso lo hemos visto la última vez. Y en ese, la mujer aprenda, también indirectamente directamente le está diciendo a Timoteo, Timoteo, debes discipular a las mujeres, debes también enseñar a las mujeres, así como también enseñas a los hombres. Y entonces veíamos que las mujeres debían aprender. En el pasado solamente debían aprender, no. Hoy en el presente también deben aprender acerca de nuestro Dios, acerca de su carácter. Deben aprender, pero no con el propósito de competir con los hombres o a ver quién es más capaz o más sabio y más inteligente en la iglesia. Ese no es el punto en el cual nosotros estamos. No es una lucha de sexos lo que está presentando Pablo en este lugar. Es la igualdad en el discipulado. Y en esto debo animar las hermanas y hermanos incluso también, porque Pablo está diciendo ahí que la mujer aprenda igual que aprenden los hombres. Entonces nosotros, de alguna manera, hermanos, la iglesia dispone de tiempos exclusivamente para que nosotros aprendamos del Señor. Las reuniones que nosotros hemos establecido, como las reuniones de oración de las mujeres, la reunión de oración de los hombres, la reunión de discipulado de los sábados, la predicación de los domingos, tiene la intención de llegar al objetivo por el cual Dios lo había diseñado. O sea, cada vez que la iglesia se reunía, debía aprender. Entonces, hermanos y hermanas, quiero animarles a que ustedes puedan aprovechar de lo que Dios ha puesto en esta congregación local y de tal forma que puedan aprovechar y hacer el esfuerzo de poder aprender y para poder crecer juntos. Y con eso estoy diciendo y animándoles a que puedan hacer el esfuerzo de que agenden, de que se organicen en sus horarios, en sus ocupaciones, para que ustedes puedan ser beneficiados en la iglesia del Señor en el momento de aprender. Pablo dice que la mujer aprenda, así como los hombres, hombres y mujeres. Este es un llamado, no por el hecho de, porque no veo a uno o a otro. Todos debemos entender cuando nos congregamos, cuando venimos a una reunión, lo venimos para edificarnos los unos a los otros. No venimos para perder el tiempo, venimos para hablar acerca de Dios, ver cómo Dios está obrando y cómo de alguna manera el Señor está capacitando para poder enseñar a otros. Posiblemente no seamos grandes maestros, posiblemente no seamos idóneos o de una inteligencia superior que ustedes preferirían que otros maestros sean quien los enseñe. Posiblemente no lleguemos a un estándar de maestros, pero lo que nosotros creemos que el Señor capacita a su iglesia y lo que nosotros creemos es que a medida que vamos creciendo, todos somos beneficiados, todos vamos conociendo al Salvador. La intención no es pararnos o sentarnos en una mesa y ponernos en la postura de maestros, aprendan de lo que les vamos a decir, no, sino que juntos podamos crecer y aprender de nuestro Señor Jesucristo.
Así que les animo, hermanos y hermanas, a poder agendar, a poder separar esos tiempos cuando la iglesia dispone a reunirse para aprender acerca de Dios. Espero también, mis hermanas, que haya quedado claro la última vez que me tocó compartir que las mujeres son iguales que los hombres. Y si tienen todavía algunas dudas, les ruego que escudriñen las Escrituras, porque entiendo que el Espíritu Santo nos va a llevar a un mismo acuerdo, a un mismo sentir. La mujer tiene igualdad en condiciones delante de Dios, pero ahora me va a tocar hablar de las funciones. Y es por eso que insisto que hayan tenido ese tiempo preciso para entender que hay igualdad entre el hombre y la mujer, pero igualdad en dignidad en derechos, en responsabilidades, pero no igualdad en funciones. Y le ruego a Dios, mis hermanas, que cada una de las mujeres de Iglesia Cristiana de la Gracia, y así también las mujeres que posiblemente lo vean por internet, puedan esforzarse en abrazar el hermoso diseño que Dios le ha dado a la mujer en la iglesia y en la familia. Voy a hablar en esta tarde o en esta mañana de las funciones que Dios le ha establecido al hombre y a la mujer. Y es por eso que he titulado La mujer y su función diseñada por Dios. La mujer y su función diseñada por Dios. La vez pasada vimos cómo Pablo sale a defender a las mujeres al decir que las tomen en cuenta en el discipulado. Él las pone en igual de condiciones, pero lo segundo que había de ver es el freno que Pablo pone a las hermanas. Si bien lo recuerdan, eran 2 puntos y este es el segundo, el freno que Pablo pone a las hermanas. Y vamos a ir al versículo 11. Vamos a ir nuevamente. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, y en el final del versículo 12 dice que la mujer debe estar en silencio. Pablo usa 2 veces la palabra silencio, y ustedes saben muy bien cuando se repiten los términos es porque es algo importante, es algo que debe prestar atención. Entonces, hermanas, les ruego que toda su atención esté en esta mañana para aprender lo que Pablo está diciendo con esas palabras. Pidámosle al Espíritu de nuestro Dios que nos enseñe y nos explique qué es lo que Pablo dice cuando dice que la mujer esté en silencio. Vamos a recordar el contexto de esta situación. Es necesario, hermanos y hermanas, para no sacar fuera de contexto las cosas, es necesario poder escuchar. Las hermanas en Éfeso, como vimos el domingo pasado, la vez pasada que me tocó predicar, estaban rechazando el trato de la cultura judía y griega, que las consideraban de poco valor, las consideraban como objetos, no como personas, y si las trataban como personas, estaban en una segunda categoría. Tanto los judíos como los griegos trataban así a la mujer. Y ellas estaban reaccionando en la iglesia de Éfeso, buscando su participación o ser tomadas en cuenta en la iglesia. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Por qué tuvieron esa reacción? Porque ellas, al escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, veían que tanto hombres como mujeres recibían el don del Espíritu Santo, recibían la misma salvación. Entonces ellas se dan cuenta de que delante de Dios había igualdad en cuanto a la salvación. Pero en esa reacción estas hermanas se estaban yendo al otro extremo. Sin importarles lo que Dios había establecido en su palabra, ellas estaban buscando ser escuchadas, ellas estaban buscando ser tomadas en cuenta. En la iglesia del Señor, el Señor reunió a hombres y a mujeres y les dio funciones a cada uno, pero en la iglesia de Éfeso, por causa de los falsos maestros, por esa cultura, por esos pensamientos de estos falsos maestros que venían del trasfondo judío, estos hombres estaban confundiendo a las hermanas y a los hermanos y habían generado en la iglesia de Éfeso un desorden tanto en la vida íntima con el Señor como en la vida congregacional, y eso lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Y Timoteo debía actuar
y a instruir al pueblo y darles instrucciones que Pablo les está dando en esta carta para volver a tener el orden que el Señor había establecido. Entonces las palabras de Pablo en silencio y en toda sujeción no deben ser tomadas como ofensivas, porque Pablo lo que está intentando hacer y lo que vamos a ver es cuidar, resguardar la mente y la integridad de las hermanas para no pecar contra Dios. Esa es la intención de Pablo. Me adelanto como para que no se pongan a la defensiva. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestros días, mis hermanas, escuchar estas palabras, piensen en esto, que la mujer esté en silencio y en sujeción. Mis hermanas, en nuestros días, eso hace que las mujeres se pongan a la defensiva. Y posiblemente incluso, como he escuchado comentarios, incluso ven a Pablo como un enemigo. Pueden saltar hermanas o personas o mujeres que escuchen incluso inconversas, van a tomar esto como que los hombres quieren tomar dominio sobre la mujer. Y no lo debemos permitir porque ahora estamos teniendo la libertad feminista. No debemos permitir. Por esta razón, mis hermanos, yo tengo que hacer preguntas. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros llegar al foco central de lo que Pablo está tratando de decir. Nuestra cultura forma nuestra mente, lo que vemos allá afuera, lo que escuchamos. La revolución femenina hace que piensen que los derechos de la mujer están por sobre los derechos del hombre, cuando el Señor no los trata de esa forma. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que la mujer esté en silencio en toda sujeción? ¿Pablo estará hablando de un silencio total en la congregación? O sea que si se trata de un silencio total, las mujeres no pueden cantar. O sea, lo que hicimos hace un rato, las mujeres no tendrían que haber abierto la boca. Y si tenemos una reunión de oración donde están hombres y mujeres, la mujer no podría orar. Incluso como ayer teniendo una reunión de estudio, las mujeres ni siquiera podrían preguntar o sacarse las dudas en un lugar donde está dispuesto para la enseñanza. Incluso podemos llegar al pensar que las mujeres ni siquiera pueden evangelizar. Todos esos pensamientos no surgen solamente en el mío porque los he escuchado. Los he leído. Y es fácil, mis hermanos y hermanas, llegar a conclusiones extremistas cuando queremos interpretar textos fuera de sus contextos. Y es precisamente por eso que debemos tener cuidado, porque justo haciendo uso de estos textos y simplemente usando nuestra imaginación, podemos errar al blanco. Mis hermanos, hay quienes interpretan estos pasajes de una forma tan extrema que dicen que una vez que la mujer entra por la puerta a la congregación, no puede emitir ningún sonido. ¿Por qué? Porque Pablo manda que la mujer esté en silencio. Y silencio en el griego, ¿saben qué quiere decir? Silencio. O sea, yo estoy hablando y si tengo que hacer silencio, tengo que cerrar la boca. Entonces, hay quienes interpretan que la mujer no puede hacer ningún comentario, no puede hablar, no puede decir nada, no puede cantar, no puede orar, no puede hacer nada en la congregación. Y yo no quiero darles libertad a que sigan pensando, sacando conclusiones. Mejor hagamos lo más sabio. ¿Por qué no preguntamos al autor de esta carta? Para nosotros no imaginarnos qué es lo que Pablo está queriendo decir, hagamos un trabajo, vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿a qué te refieres con que la mujer esté en silencio? ¿Por qué dices eso? La respuesta nos la da Pablo en el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Él da un motivo, él da un porqué. Porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio.
Acá hay pistas que debemos tomar en cuenta. Pablo nos está diciendo que había mujeres en la iglesia de Éfeso que estaban intentando usurpar la función de enseñanza. Ellas estaban intentando tomar un lugar de dominio sobre los varones. Nosotros hemos escuchado que dice Pablo, la mujer aprenda, y ese aprenda en el griego tenía la intención de decir que sea discípulo. Entonces la mujer debía ser discípulo igual que los hombres. En otras palabras, dice Pablo, que no permito que la mujer sea maestro. ¿Por qué? Porque le dijo que sea discípulo. Está diciendo la mujer debe ser discípulo, no maestro. ¿Y dónde, Pablo? En la congregación. ¿Cuándo? Cuando se reunían como iglesia. La función de enseñanza, la función de liderazgo en la iglesia, la función de tomar lugar y la predicación, Dios se la había dado a los hombres en la iglesia. Entonces el silencio al que se refiere Pablo es a que la mujer no debía levantarse para enseñar públicamente, sino que debía aprender, sino que debía dejarse enseñar en la congregación por los varones. Y ahora sí, entendiendo esto, la respuesta de Pablo, podemos encontrar sentido aún más a la palabra que dice silencio en silencio y con toda sujeción, porque la sujeción es hupotaje en el griego y quiere decir subordinación, obediencia, someterse. Palabras duras, dice Pablo. ¿Quién podrá resistirlo? Yo, mujer, someterme a un hombre. Yo no soy mujer, pero no piensen de esa forma, mujeres. O sea, cuando estábamos en Gangán, con mi esposa estuvimos en una situación incómoda, sin querer, queriendo, pero en un momento hay un hombre, le dice a la mujer, ven. La mujer, vení acá, le dice. Y la mujer le dice, no. A mí vos no me mandás, le dice, ¿viste? Es la revolución femenina. Cuando le dice Pablo acá que esté en sujeción, en sometimiento, no. Las mujeres no nos vamos a someter al hombre. Así es como piensan muchas mujeres en nuestros días. Otra forma de hablar acerca de esta sujeción es alinearse bajo, esa es la palabra, la intención, ponerse en línea, no en desorden, sino en línea. Entonces, cuando Pablo dice con toda sujeción, está diciendo en absoluta obediencia. No usurpando, dice un hermano, no usurpando la autoridad. Las hermanas en Éfeso y las hermanas en nuestros días y las hermanas en el futuro, voluntariamente debían alinearse bajo el esquema de autoridad que Dios había establecido en su palabra. Dios ya nos ha dado algo, ya el Señor, el diseñador de todas las cosas del universo, el creador de los animales y de los hombres, ha establecido en su palabra un esquema de autoridad. Y es a eso que nosotros debemos alinearnos, es ponernos en línea con lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicarles, que la mujer esté en línea, no que se salga de la línea y haga lo que ella quiere. Entonces preguntarán otra vez, ¿entonces la mujer puede cantar en la congregación? ¿Puede cantarle alabanzas a Dios junto a los hermanos? Sí, hermanas, sí, lo pueden hacer. ¿Pueden orar incluso cuando tenemos reunión de oración junto a los hombres? Sí, hermanas, no tengo el tiempo para llegar, pero en el hecho ustedes van a ver que en el lugar donde el aposento alto estaban hombres orando, también estaban ahí las mujeres. ¿Pueden hacer preguntas en la reunión de estudio? Sí, hermanas, porque nosotros nos ha sido mandado enseñar y discipular a las mujeres igual que a los hombres. ¿Y pueden predicar el evangelio también entonces?
yo les diría, no sé si es que pueden o no pueden, deben predicar el Evangelio. Deben hacerlo, mis hermanas. No pueden ustedes guardarse ese tesoro eterno que tienen en ustedes. Ustedes somos, igual que los hombres, son portadores de vida eterna. En vez de preguntarse, ¿podré predicar el Evangelio a otras personas? En vez de preguntarse eso, deberían decir como Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Porque tenemos las mismas responsabilidades. Ay de mí si no predico el Evangelio. Yo le daba un ejemplo a una hermana, por ejemplo, ustedes tienen el medicamento por ahí del coronavirus. Ay, se lo van a guardar porque son mujeres. No, deberíamos darle. Entonces lo mismo, nosotros tenemos el medicamento porque el coronavirus puede matar el cuerpo, pero el pecado mata el alma. Entonces ustedes tienen el remedio de poder llevar de las tinieblas a la luz a una persona. Ustedes no lo van a hacer, pero ustedes tienen el remedio, que es el Evangelio, y no pueden callarlo. No deben callarlo, eso sería un pecado contra Dios. Deben hacerlo, hermanas. Entonces las hermanas también podrán enseñar, sí, mis hermanas, pueden enseñar. Pablo manda incluso a las mujeres maduras, a las mujeres ancianas, que deben enseñar a las más jóvenes. Las mujeres deben enseñar a sus hijos, deben enseñar y ayudar a otras hermanas. Incluso deben ser de ayuda a sus esposos, las que están casadas. Lo único que Pablo no permite, lo que dice ahí, no le permite a la mujer es que tome la autoridad en la congregación. En otras palabras, no debe tomar el rol, no debe tomar la función de pastora en la congregación, aunque ella quiera o tenga grandes habilidades, no encaja con el patrón bíblico. No encaja con el patrón bíblico. ¿Por qué? Porque no lo busquen, le voy a citar porque es cortito, porque en 1 Timoteo 3:12, hablando de los obispos, hablando de aquellos que guían la iglesia, aquellos predicadores, aquellos pastores, Pablo habla de las cualidades o de las particularidades o del currículum que debía tener el pastor, el carácter que debía tener el pastor. Y en una de esas cosas dice Pablo que el hombre, este que predica, debía ser marido de una sola mujer. Entonces, si no cumple con lo establecido por Dios, debe someterse voluntariamente a la predicación de los hombres y aprender. Eso es lo que le conviene. Eso va a hacer que Dios sea glorificado. Y sé que en otros lugares, y espero no en esta congregación, haya mujeres que digan, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque pueden pensar o posiblemente hayan escuchado que haya mujeres que predican mejor que los hombres. Yo conozco pastoras que predican mejor que los hombres, hablan mejor que los hombres. ¿Puede ser? Puede ser que sí, pero está usurpando un lugar que no le corresponde. Porque Pablo no está hablando, como les dije al principio de esta serie, no está hablando de cualidades, no está hablando de habilidades, está hablando de un diseño. Y los hombres habían sido puestos en el lugar de predicar, de ser pastores en la congregación y no a las mujeres. Incluso otras podrán decir, no, porque Pablo está diciendo desde su área de cultura, desde esa cultura judía que tenía, o incluso pueden pensar que Pablo es un machista. Y ¿saben qué? De una forma teológica, o usando palabras teológicas, por eso les digo, hermanos, debemos tener cuidado. He escuchado este comentario en Biblias con comentarios. Dice que las mujeres, lo que Pablo está diciendo acá, que la mujer esté en silencio con toda sujeción, no es que está callando a la mujer de no predicar. ¿Por qué dicen esto? Porque defienden el pastorado de las mujeres. Ellos están de acuerdo que la mujer predique en la congregación, que sea pastora. Entonces ellos dicen que la mujer
puede enseñar la palabra de Dios a la congregación. Lo único que debe hacer es cuidar su corazón de no ejercer dominio. O sea, que predique, pero sin la intención de dominar. Porque Pablo no le permite tener dominio sobre el hombre. Entonces, puede predicar, pero sin la intención de tener dominio sobre el hombre. Imagínense, uno escucha eso o lee ese comentario, como parece razonable. Y esos pensamientos, mis hermanos, son netamente feministas, y debemos someterlos. Deben someter esos pensamientos o esas conclusiones porque irán contra Dios. Porque Pablo no está hablando desde una cultura, ni siquiera está hablando de porque él sea machista, porque dicen que es machista porque él no tuvo esposa. Pero él no tuvo esposa porque a él se le había dado el don de no tener esposa, no porque él despreciaba a las mujeres. Entonces Pablo no está hablando esto desde su cultura, desde su trasfondo judío, ni desde el machismo. Dios le había enseñado a Pablo el diseño de la sujeción de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente habla esta sujeción Pablo en la iglesia, también Pablo habla esta sujeción que la mujer debía tener hacia el hombre, hacia el varón, en el contexto de la familia. Esto que estamos viendo nosotros en el contexto de la iglesia, pero la sujeción también era un diseño de Dios establecido en las familias. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas, la misma palabra, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es lo mejor que pueden hacer, hermanas. Eso es lo que les conviene, eso es lo que va a hacer bien a sus familias. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Vuelvo a repetir para tenerlo presente, no se trata de superioridad o de capacidad. Mi hermana, quiero dejar claro que no estamos nosotros de acuerdo con el machismo, no estamos propagando el machismo, no estamos nosotros defendiendo el machismo, pero tampoco estamos defendiendo el feminismo, porque ambos han distorsionado el diseño de nuestro Dios. Tanto el machismo como el feminismo han hecho un destrozo del hermoso diseño que nuestro Dios ha establecido para hombre y para la mujer. Ahora veamos un poco más las razones que Pablo nos va a dar, o por qué dice que la mujer debe estar sujeta a la autoridad del hombre, o por qué la mujer no debe usurpar la función del hombre. Él nos va a dar razones, y yo voy a traerles 3 razones. Aunque en el texto que estamos leyendo solamente nos muestre uno, yo voy a traer 2 de otros textos, 2 más. Veamos entonces que Pablo dice acerca de la sujeción de estar bajo la autoridad del hombre y nos va a llevar, así como vimos ayer, hasta el principio. Vayamos al capítulo 13, dice ahí, porque Adán, él da una razón, porque Adán no fue formado primero, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dios podía haber creado a los dos juntos como hizo con los animales. Él hizo macho y hembra, creaba a los animales. Pero el Señor dice, para el hombre no se encontró ayuda idónea. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, después de haber formado a Adán, Dios hizo a la mujer y Dios puso al hombre en autoridad sobre la mujer. En 1 Corintios 11, 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Ese es el orden que nosotros debemos tener en nuestra mente. El hombre no fue creado para la mujer. La mujer fue creada para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Formó a la mujer y la trajo a la mujer.
Y algo que debemos entender también ahí en Génesis 19:22, en la cultura hebrea, o una forma de mostrar la autoridad que Dios le había dado a los hombres, en el contexto de Adán, era de la forma de mostrar esto. Escuchen esto, lo voy a tratar de explicar yo. Dios le da la autoridad al hombre. ¿Y cómo lo demuestra Dios? Dice que Dios hizo a las bestias en la tierra, creó todos los animales y los trajo a Adán para que Adán le pusiera nombre. Y Adán les puso nombre a las bestias, y así como las llamó, hoy se llaman. Entonces era una forma de mostrar la autoridad que Dios le había dado al hombre. ¿Pero lo hizo solamente con los animales? No. Dice que Dios formó a la mujer y la trajo al hombre. Lo mismo que hizo con los animales. Y la trajo al hombre y él dijo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y la llamaré varona. O sea, él la nombra a ella, mostrando la autoridad que Dios le había dado. Entonces era una forma de mostrar la autoridad. Incluso nosotros hoy en día lo hacemos. Nuestros hijos, por ejemplo, de alguna manera nosotros les mostramos una autoridad, una sujeción que ellos deben tener. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos el nombre a nuestros hijos. Entonces, esa es la forma de mostrar la autoridad. Dios le trajo a las bestias y las nombró. Dios la trajo a la mujer y Él la nombró. Sigamos leyendo versículo 14, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y ahora sí, necesito de toda su atención, por favor, hermanas. Hay quienes piensan entonces, después de este pasaje, que dicen que la sujeción de la mujer viene después de la caída, como parte de la maldición. Antes no era así. En serio, hay quienes piensan eso. Dicen que la mujer tiene que sujetarse al hombre después de la caída. O sea, Dios maldijo a la mujer y ahora como esa maldición está sobre ella, la mujer ahora tiene que someterse al hombre. Esta Eva. Pero ya les expliqué, mis hermanos, que antes de la caída Dios ha nombrado a los animales y nombró a la mujer. Eso fue antes de la caída. Él ya estaba estableciendo el orden diseñado por Dios y la autoridad que Dios le estaba dando. Entonces, eso fue antes de la caída. No podemos llegar a errar en el blanco. Entonces, la sujeción de la mujer hacia el hombre no fue parte de la maldición. Fue parte del diseño de Dios desde el principio. Es por eso, como ayer decíamos, no fue así desde el principio. Veamos claramente en el principio y podremos alumbrar nuestro entendimiento que el hombre debía gobernar, debía tener dominio sobre la mujer, pero no con el dominio que nosotros hoy entendemos, que es totalmente distinto. Pero quiero decirles algo, hermanas. Hay algo que sí pasó después de la caída. Ahora sí yo quiero que me acompañen a Génesis 3:16. Pasó algo en el momento de que la mujer cayó y pecó contra Dios. Algo sí vino con la maldición hacia la mujer. Vamos a leer Génesis 3:16, dice así, a la mujer le dijo, esto es después de la caída, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, en tus preñeces con dolor darás a luz. ¿Y qué más? Y escuchen esto, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese término se enseñoreará, está hablando de adueñarse, de apoderarse, de apropiarse o de dominar. Está hablando en un término de dominio. ¿Y qué quiero decir con ese término de dominio? Que la palabra y tu deseo será para tu marido, no está hablando que vos desearás a tu marido y él de una forma indigna te someterá a ti. No.
Y yo le doy gracias a Dios porque nos ha dado traducciones distintas en las cuales podemos ampliar el entendimiento, porque hay traducciones que posiblemente están hablando, por ejemplo, estuve leyendo el lenguaje actual y decía que desearás tener hijos con tu marido, pero él se enseñoreará de ti o te dominará. Como que, me costaba entender eso porque está hablando de un término de dominio. Si bien dice que con dolor darás a luz a tus hijos, no está hablando de un deseo solamente de tener hijos y él te someterá. No. Entonces, buscando y escarbando, encontré algo más cercano a la idea que está hablando el autor en Génesis. Y lo voy a leer ahora en la traducción de Nueva Traducción Viviente. Y escuchen esto. Luego le dijo a la mujer, haré más grande el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Hermanas, presten atención. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Porque está hablando en un término de dominio. A partir de la caída, la mujer tendrá la inclinación de robarle el rol al hombre. A partir de la caída y la maldición, la mujer luchará con esa inclinación. La mujer intentará dominar, gobernar contra el hombre. Eso sí vino en la maldición y después de la caída. Entonces debemos concluir desde el principio que lo natural por el diseño de Dios es que la mujer se sujete al hombre, ya sea en la iglesia o a sus maridos en sus casas. Lo antinatural es que busquen dominar o enseñorearse del hombre. Pero yo la verdad yo no intento dominar a mi esposo, o simplemente no tomar en cuenta al hombre y actuar por su propia cuenta de forma independiente. Así cayeron nuestros primeros representantes. Cuando Eva tomó decisión y actuó independientemente de su marido, las consecuencias las podemos ver en el mundo entero. Hermanas, deben prestar atención a la palabra de Dios. Ustedes desde la caída van a luchar y es por eso que necesitan la dependencia del Espíritu Santo. Porque la carne se va a contraponer al diseño de Dios. Van a querer poner sus derechos y van a reclamarlos cuando el Señor dice deben sujetarse a sus esposos. Va a haber esas luchas en su carne, en su mente. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu tanto a los hombres como a las mujeres. Y las mujeres, por medio de su Espíritu, pueden ser capacitadas. Pero deben escuchar y deben depender de la palabra de Dios. De otra forma, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a los deseos de Dios, a los diseños de Dios. No se sujeta a Dios. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu. Hermanas, que el Espíritu de Dios guíe sus vidas a la sujeción según el diseño que Dios les ha dado. Segundo, Pablo nos ha mostrado según la creación, según el diseño de Dios desde el principio en el Génesis, pero ahora vamos a ver desde otra perspectiva que la sujeción de la mujer es un mandamiento de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 14. La situación en Corintio era casi similar. Las mujeres estaban intentando tomar dominio, las mujeres estaban ahí tratando de prevalecer contra el hombre. No voy a dar todo el contexto, si Dios permite algún día me tocará predicar sobre Corintio o a otro hermano y aprenderemos. Pero solamente quiero mostrarles algo. Versículo 34 de 14 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, otra vez la palabra, como también la ley lo dice. Hay una ley que Dios ha establecido y ya lo hemos visto, esa ley, ese orden que Dios ha puesto. Y salten al versículo 37, dice así,
Si alguno se cree profeta o espiritual, lo que está diciendo, si alguno entiende las cosas espirituales, si alguno está maduro, debe reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pablo les pone, no solamente porque pasó esto en la creación, sino que Dios manda. Es un mandamiento de Dios. Y si la mujer no se sujeta al hombre, ya sea en la iglesia o ya sea en su casa, pecado es infracción de la ley. Están infringiendo la ley de Dios, los mandatos de Dios, y están pecando contra Dios. Y ahora veamos desde otra perspectiva, desde la sujeción, y veamos desde un ejemplo. Yo creo que es el mejor ejemplo de sometimiento, el mejor ejemplo de sujeción. Veamos a Jesús sometiéndose al Padre. Jesús entendía quién era la cabeza. Los hombres debemos entender quién es nuestra cabeza y las mujeres deben entender quién es la cabeza. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis, a los hermanos le está hablando en la iglesia, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La sujeción, mis hermanas, debe seguir un patrón, la de Cristo. La mujer debe someterse voluntariamente al hombre, así como Cristo lo hizo al Padre. Jesús se sometió a su Padre y Jesús no era menos que el Padre. Jesús es igual a Dios. Es igual a Dios. No hay una altura entre ellos, son iguales, así como el hombre y la mujer lo son. Pero Jesús se sometió voluntariamente a los deseos y a la voluntad de su Padre. Es por eso que nosotros debemos entender, mis hermanas, que mostrar la sujeción o someterse al hombre no es una muestra de inferioridad o que uno es más importante que el otro, es simplemente abrazar su diseño. Y Cristo fue nuestro ejemplo. En Juan 5:30 dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Así deben sujetarse las hermanas a sus hombres, a sus maridos. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así hago. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Hago lo que mi Padre me manda hacer. Él se sometió y obedeció al Señor, sometiéndose voluntariamente a Dios. Entonces concluimos, mis hermanos y hermanas, que lo que Pablo está diciendo no es cultural, no es salido de un hombre, no es salido de Pablo, no son sus ideas, es la función que Dios diseñó para la mujer. Mujeres deben prestar atención. Esto es lo que Pablo está tratando de decirles. Por eso les decía, Pablo no está buscando ofender a las hermanas. Pablo no está intentando minimizar a las hermanas. Está cuidando a las hermanas para que abracen el diseño de Dios. Y Él les ha dado motivos suficientes para hacerlo. ¿Qué aprendemos? Veamos algunas aplicaciones. Hermanas, en la iglesia de Cristo hay mucho por trabajar. Hay mucho por hacer. Y les ruego que no estén peleando por un lugar, no estén peleando por el lugar que Dios no les ha dado, ni siquiera en la iglesia y ni siquiera en sus hogares. Hermanas, no peleen, no busquen un lugar que no les ha sido dado porque no va a salir bien. No usurpen la autoridad del hombre, ni en la iglesia, ni en su hogar. Ni siquiera, hermanas,
Ni siquiera todo, a ver, a veces uno está peleando a ver por el pastorado, la mujer puede, ni siquiera todos los hombres que están acá van a ser pastores. Y nosotros no tenemos que estar peleando a ver, yo también. No, el Señor los va a capacitar. La iglesia lo va a ver. Y el Señor ha dado a la iglesia distintas capacidades, distintos dones a la iglesia para edificar la iglesia. Si ni siquiera los hombres, no es que todos los hombres van a ser pastores, no, pero yo también quiero ser lugar. Si no voy a poder ser pastor, entonces ¿para qué voy a aprender? No peleen, no luchen por un lugar que no les corresponde. Usen todo el tiempo necesario para aprender del Señor, porque el Señor va a presentarles a ustedes mujeres para ser instruidas. Esas mujeres no van a venir a ustedes para darles consejos mundanos, no van a venir para que ustedes les den consejos de psicología, de ya va a pasar, ten fe que ya tu problema se va a pasar. No. Deben capacitarse, deben aprender de la gracia, misericordia, de la justicia de Dios para guiarlas al Salvador, para guiarlas conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Y cómo lo van a hacer si no aprenden? Entonces tienen la posibilidad de aprender. Sus hijos, los niños necesitan de la palabra de Dios, necesitan de mujeres como Eunice, como Loida, que sean capaces de guiar a sus hijos en el temor del Señor, sabiendo que su palabra puede hacerles sabio para la salvación. Entonces no busquen, porque ni siquiera los hombres vamos a ser todos pastores. El Señor lo va a designar, el Señor lo va a mostrar y nos ha dado dones, hermanas, ustedes tienen dones. Ustedes les ha dado el Señor capacidades y lo van a ejercer, lo tienen que hacer. Pero en el contexto bíblico, en la línea que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Entonces, mis hermanas, no pueden ustedes mantenerse pasivas en la iglesia, deben estar activas, trabajando para la gloria de Dios. Juntos debemos hacerlo. Por eso yo le doy gracias a Dios por las mujeres de nuestra congregación. Si bien a mí me toca predicar esto y posiblemente para algunas sea exhortación, ánimo, corrección, disciplina, lo que sea lo que el Señor prepare en sus vidas. Pero yo le doy gracias a Dios porque las mujeres en nuestra congregación oran, están con los niños, están en distintas áreas trabajando y yo animo a las que estén pasivas a que puedan activarse y poder seguir uniéndose a la iglesia para trabajar para nuestro Dios. Demos gracias a Dios por las hermanas y pidámosle al Señor que las demás se activen y así también los hombres. Pero si yo no voy a ser pastor, ¿para qué? No, lo mismo. O sea, actívense, hermanos, y déjense guiar por el Señor y ustedes van a experimentar y la iglesia va a ver los dones y talentos que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque Dios les da para edificar su iglesia, no para que ustedes sean vistos. Debemos trabajar en la iglesia. La iglesia de Cristo necesita mujeres y hombres que trabajen para la gloria de Dios. La iglesia de Cristo no necesita machistas. La iglesia de Cristo no necesita feministas. Necesita hombres y mujeres que abracen con gozo la función que Dios les ha dado, según el diseño perfecto de nuestro Dios. Hombres que se conformen con el diseño y que abracen con gozo, no con, habrá que someterse entonces. No, con gozo porque Dios les ha dado esa posibilidad de ser parte de sus pensamientos, de su voluntad, de su diseño. Deben abrazar con gozo el diseño de Dios. Una vez un predicador dijo, hablándole a los hombres, ¿no? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres bíblicos? ¿Dónde están los hombres que el Señor espera? Pero yo quiero añadir a eso, ¿dónde están las mujeres que luchan por vivir la verdadera feminidad? ¿Dónde están las mujeres que abrazan el diseño perfecto de la mujer? Sí, yo sé que los hombres deben abrazarlo, pero también las mujeres deben hacerlo. ¿Dónde están esas mujeres que abracen el hermoso diseño de Dios en la feminidad? Segundo que quiero decirles, hermanas,
que tengan cuidado de actuar de una forma independiente en sus hogares o en la iglesia. Sé que los varones somos responsables de algún modo del crecimiento del feminismo. Los hombres no hemos cumplido o no cumplimos con nuestras funciones y cuando lo hacemos de mala manera, lo hacemos como jefes, lo hacemos como amos, lo hacemos como César. Todos somos responsables porque tampoco estamos abrazando la función que Dios le ha dado a los hombres. Entonces somos culpables de que se propague el feminismo. El feminismo de nuestros días no es otra cosa que la consecuencia del machismo, del denigrar a la mujer. Hermanos, la Biblia dice que la mujer, varones, escuchen esto, la Biblia dice que la mujer debe someterse voluntariamente a sus maridos. ¿Escucharon bien, varones? La mujer debe someterse al varón voluntariamente, pero lo que no está diciendo es que el marido debe someter a la mujer. No les está diciendo, maridos, sometan a sus mujeres. No. No está diciendo eso. Más bien, ¿saben qué es lo que dice a los hombres? Maridos, amen a sus mujeres. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hay un ejemplo que seguir. Entonces, varones, no hagan lo que no tienen que hacer. Pero no sé cómo hacerlo. Pídanle sabiduría al Señor y Él se las dará. No sé cómo tratar a mi esposa. Pídanle sabiduría al Señor y Él se las dará. Pero no podemos nosotros ponernos en autoridad y decir, acá en casa mando yo porque Dios a mí me puso como autoridad en casa, así que se hace todo lo que yo diga. Eso es machismo. Eso no es un hombre de Dios. Tienen que hacer lo que yo les diga. Eso es machismo. Jesús no guió así a su iglesia. Entonces debemos aprender del Maestro. Sean imitadores de mí, dice el Señor. Pablo también decía eso. Y Jesús dijo, imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Entonces la falta del hombre, mis hermanas, el que los hombres no estén tomando su rol, debería a ustedes llevarles a orar por sus esposos, a orar por los hombres en la iglesia y no a actuar independientemente de ellos, no a usurpar su lugar. Y pueden dar, si quieren, sus justificaciones. Alguna puede decir, pero mi hermano, si yo no me muevo y no tomo decisiones, mi casa y mi familia, la verdad, no avanza a ningún lado. Si yo no actuaría, mi hermano, no sabes, mi casa sería un desastre. No sabes lo que sería de nosotros. Si tengo que esperar a que mi marido tome una decisión o haga algo, me jubilo. Por eso tengo que hacer algo yo, dice la mujer. Si dependemos solamente del salario del hombre, nos morimos de hambre. ¿Será verdad? El Señor tiene cuidado de sus hijos. Y no creo que el Señor haya hecho morir de hambre. Ni siquiera lo hizo con sus profetas en el Antiguo Testamento. Pero algo tengo que hacer porque si no me desespera, porque este hombre no se pone en el rol que se tiene que poner. Ustedes no son el Espíritu Santo, dejen que el Espíritu Santo haga su obra. Por eso es que deben orar por sus hombres, por sus maridos, por los hombres en la iglesia. Deben orar porque solamente Dios puede convencer al hombre, como así también a ustedes mujeres. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Y a veces cuando leía esto me hacía acordar en la desesperación que llegó a tener el rey Saúl. Cuando no llegaba el profeta Samuel, ya los soldados se iban, los enemigos se movían. Desesperado el rey Saúl. No, ¿qué hago? No viene Samuel tenía que llegar, habían establecido un día que debía llegar para poder venir y hacer el sacrificio de ir a la guerra y no llegaba. Bueno, traigan el animal. Lo sacrifica y ahí llega. Y ahí llega Samuel. Y después le echa la culpa, pero es que vos no llegabas. Y así a veces se comporta la mujer.
ven las consecuencias. Lo que pasa es que vos no haces nada. Lo que pasa es que te espero tanto que decidas y no decidís. Y después vemos las consecuencias. Saúl vio las consecuencias. Mis hermanas, por amor al Señor les digo esto. Si Dios tuviera que aceptar tus justificaciones, también debe reconocer Él que se equivocó al diseñar a la raza humana. Él debe reconocer que su plan no funciona. Su diseño ya pasó de moda. Que ustedes pueden hacerlo mejor que Él. Él debe reconocer eso. Si ustedes piensan que si Dios no puede poner a su marido en el lugar donde tiene que estar, bueno, háganlo ustedes. Se ve que Dios se equivocó en estos pasajes. Habría que arrancarlos y dejarlos de lado. Pero Dios no es así. Samuel no llegó tarde, llegó en el momento que tenía que llegar. No piensen que Dios se tarda. Dios va a obrar a su debido tiempo, no conforme a lo que ustedes desean, sino conforme a lo que Él desea. Dios va a capacitar a los hombres, Él no va a dejar de lado su obra. Si empezó la obra, la va a perfeccionar y ustedes deben creer y orar por los hombres. No es llegar a la desesperación. El hermano Sugel dice esto: Dios no diseñó a la mujer para que actúe independientemente del hombre. Eso no es un derecho de la mujer, eso es una violación de la naturaleza de Dios. Y él sigue diciendo y aconsejando: mi hermana, Dios no te ha diseñado para que actúes independientemente de tu marido. Puede que seas más inteligente que tu marido, puede que tengas mucha mejor visión que tu marido, pero si actúas fuera del plan de Dios, Dios no va a bendecir lo que estás haciendo. Porque estás actuando fuera del diseño de Dios. Es por eso que debemos meditar en estas cosas, hermanas. Dirán las jóvenes: bueno, al menos no tenemos marido. ¿Qué de las mujeres? ¿Qué de las mujeres jóvenes? ¿Qué de las niñas que no tienen ahora maridos a quien someterse o a quien sujetarse? Jóvenes, hermanas jóvenes, no necesitan estar casadas para aprender la sujeción. Pueden empezar hoy. Pueden empezar ahora en tu casa. En sus casas, ustedes jóvenes que no tienen maridos, pueden empezar a ejercitar la sujeción. Deben aprender a sujetarse a la autoridad que tienen en sus casas. Su padre y su madre, Dios los ha puesto en ese lugar como la autoridad a la cual ustedes deben someterse y sujetarse. Si no lo haces ahora, cuando llegue el momento, cuando llegue el día de tu boda, podrás amar a tu marido y todo lo que quieras y que ves estrellas por tu marido, te va a costar la sujeción a tu marido, porque no estás aprendiéndolo a hacer desde ahora. Porque tu marido va a estar en el lugar, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán uno. O sea que ahora van a depender del hombre, de su esposo. Pero mientras tanto dependen de su padre y de su madre. Y deben aprender y ejercitar la sujeción en el hogar. Yo les aseguro, jóvenes, esto no lo digo yo, el Señor mismo lo expresa, lo enseña en Proverbios. Joven, aprende de tu padre, no menosprecies la instrucción de tu madre. ¿Para qué Dios puso a padre y a madre? ¿Para perjudicarles la vida? No, para instruirles, para enseñarles. Pero mi papá, vos no sabes lo que es. Algo el Señor te va a enseñar a través de todo eso. 2 ejemplos. La esposa de Jim Elliot no tomó el lugar de su marido. Jim Elliot era un misionero que había ido a predicar a unos nativos. Él murió en su intento y ella tenía la posibilidad de decir: bueno, yo voy a ser ahora la pastora. No, ella fue y siguió el propósito de su esposo, pero enseñó a un nativo en ese lugar para que tomara el rol en ese lugar y enseñara a los nativos. La esposa de Juan Bunyan
un predicador, un pastor en su época, fue encarcelado. Pero su mujer no tomó su lugar, no tomó el rol. Escuchen esto, hermano. Ellas podían haber dicho, bueno, como el pastor no está, bueno, la pastora tiene que estar. No, ella se sometió a la autoridad de Dios, el diseño de Dios, y ella perseveró en la enseñanza en su hogar, a sus hijos, orando por su esposo. Y cuando su esposo salió, él tomó el lugar que debía tomar. Tenemos muchos ejemplos. Ellas sí podrían haber sido recordadas hoy como las pastoras que reemplazaron a sus maridos. Y en las biografías no van a encontrar ni siquiera esa palabra. Hermanas y hermanos, nuestras vidas le pertenecen a Cristo, le pertenecen al Señor. Antes nosotros vivíamos pensando igual que los demás. Éramos rebeldes, en serio, hermanos, éramos rebeldes a todo lo diseñado por Dios. Pero Cristo nos salvó al tomar nuestro lugar en la cruz. Entonces no hagamos vano el sacrificio y la sangre de nuestro Señor. Que nuestro Dios use nuestras vidas para reflejar por medio de nosotros el hermoso diseño, lo bueno de sus diseños. Todo lo que Él hace es bueno y bueno en gran manera. Entonces abracemos ese diseño. Él nos ha dado de su Espíritu y de su palabra para que cada uno de nosotros puedan ser renovados sus pensamientos y que podamos vivir en esta novedad de vida, en una nueva vida. Ya termino. Y si todavía no hemos creído, si todavía hay alguno que no ha creído, si todavía no has creído en el Señor como tu Salvador, difícilmente te vas a someter a Él como tu Señor. Debes arrepentirte de tus pecados. Mi amigo, mi amiga, si no has puesto tu confianza en el Señor, no puedes salvarte por tus propios medios. Dios también ha diseñado un plan, Dios también ha diseñado un mecanismo, Dios también ha diseñado cómo poder salvarte. Y ese medio, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso te está diciendo que por más que intentes no podrás hacerlo a tu manera. Debes alinearte con el plan de salvación que Dios ha diseñado y ese es Cristo Jesús. Debes venir a Él en arrepentimiento y fe y creer y ahí encontrarás salvación y vida eterna. Por consiguiente, hermanos, para finalizar, debemos someternos a nuestro Dios. Él nos salvó, Él nos rescató. Ya no sigamos en la rebeldía porque Cristo nos amó con amor eterno y nos ha dado su Espíritu para que podamos seguir en Él. Dice Efesios 2:8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios quiere que andemos en su diseño, abracémoslo. Dios quiere que rindamos nuestras vidas en adoración y alabanza, siguiendo sus preceptos, siguiendo su diseño, hombres y mujeres.